Fíjense cómo son las cosas. Hace aproximadamente 3 semanas, poco más, poco menos, entrevistamos aquí a Julián Macías desde España. Julián es activista contra la desinformación digital y aquí en Sin Censura hablamos del rey de los bots, Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. Aquí Julián Macías nos desmenuzó estas cuentas que él entendía estaban automatizadas para elevar la imagen, para proteger la imagen, para hacer de Alfredo del Mazo lo que no es en redes sociales. Extrañamente, ayer, creo que fue ayer, ¿no, Toño? Ayer fue que, sí fue ayer, Proceso, me dice Rafa. Proceso sí, cita en la revista Proceso publicó este estudio que realiza Signal Lab del ITESO. Se suben al barco que ya venía navegando por más de 3 semanas, si no es que hasta un mes, para decir que en efecto Alfredo del Mazo es el rey de los bots. Y precisamente por eso estamos buscando en estos momentos a Julián Macías, activista contra la desinformación digital, porque él desde España sigue analizando tendencias que son, por decirlo de alguna manera, sospechosas. Hay tendencias como estas tendencias contra López-Gatell o a favor del INE, y vamos a platicar de eso y mucho más con Julián Macías. Déjenme ver si ya lo tenemos listo vía Skype desde España. Me dicen que en unos segundos nos enlazamos con él, porque me llama mucho la atención cómo es precisamente el movimiento de estas tendencias lo que genera ruido. Hay tendencias como yo defiendo al INE o renuncia a Gatell, que son sospechosas. Hay miles de cuentas que está encontrando Julián Macías que literalmente están haciendo copy and paste, que es copiar y pegar el mismo texto. Y entre esas cuentas, pues hasta las de Calderón, las del expresidente Felipe Calderón. Y en estos momentos nos vamos a enlazar precisamente con Julián Macías, quien es activista contra la desinformación digital desde España. Te saludo con mucho gusto, Julián, un abrazo a la distancia, ¿cómo te va? Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Julián, pues a mí me resulta extraño, quiero conocer tu opinión, que Signal Lab, laboratorio digital de esta universidad conocida como el ITESO, ayer, en estos días, da a conocer o reconfirma lo que tú ya vienes señalando desde hace semanas, que Alfredo del Mazo es el rey de los bots. No sé si te enteraste que fue publicado incluso por la revista Proceso, pero insisto, me llama mucho la atención cómo después de varias semanas se regresa a ese tema. ¿Lo viste? ¿Qué piensas de esto? Sí, precisamente me avisaron, bueno, vi algunas mencionándome y vi que, digamos, se me mencionaba como diciendo que habían copiado el informe que había hecho, y bueno, le eché un vistazo y la verdad que, bueno, el informe está muy bien, es decir, quizá hayan ampliado un poco algún hashtag más de los que yo puse, pero bueno, me llamó la atención sobre todo eso, que además puse un tuit al respecto que no me mencionasen, ¿no? Ponen otros analistas o algo así, pero hubiera estado bien, creo que hubiera sido honesto al menos una mención, pero bueno, igualmente la información corrobora, va en la misma línea de lo que publiqué y bueno, al final confirma los datos que expuse. Yo siempre he preguntado, ¿por qué desde ese laboratorio no se investiga también a los bots o a los seguidores o a lo que resulte sospechoso de una cuenta, solo como ejemplo
de un expresidente de México como Felipe Calderón. ¿Tú has encontrado algo, mi querido Julián? No quiero meterte en camisa de 11 varas, pero sé que le has seguido investigando a tendencias sospechosas y me llama mucho la atención que Felipe Calderón le esté dando vuelo desde su cuenta de Twitter a una de esas tendencias que a las que llamamos nosotros nado sincronizado, porque todos parecen tuitear lo mismo, lo que ya de por sí es sospechoso. Sí, a ver, estoy a punto, es decir, conseguí tanta información y me sorprendió tanto que lo quise armar bien, todavía no lancé el hilo, pero hoy seguro que lanzo. Bueno, me llama muchísimo la atención el hashtag yo defiendo al INE, pero ya no va con el tema de que, bueno, ha habido 3.000 cuentas que han puesto el mismo tuit, usando, es decir, el mismo texto, copia-pega, entre ellos Calderón, pero volvemos a lo mismo. Hay una matriz, digamos, de opinión, siempre las mismas cuentas, muy relacionadas con medios de comunicación, periodistas y fundaciones de la red Atlas Network. Y bueno, por otra parte, los bots se repiten, ¿no? Estos que empiezan por Alejandro y 8 números, si lo mismo, la misma estructura que usa tanto Alfredo del Mazo como la campaña de Anlo Ya, lo usan masivamente. Hay más de 160.000 tweets, todos en una misma hora. Y bueno, descubrí, tirando del hilo, cosas que van más allá de lo estrictamente digital, ¿no? Vi que, por ejemplo, creo que Ceparmex, me parece que es una especie de organización Coparmex. de Coparmex, de empresarios, y bueno, me quedé alucinando de, bueno, más allá de que todas sus cuentas, porque parece que tienen cuentas territoriales y sus portavoces participaron en la campaña, pero vi también que tienen una página web que se defiende, yo defiendo al INE. Entonces estuve investigando qué es el INE, es decir, la experiencia anterior, y vi que, sí, cosas tremendas, ¿no? Es decir, que voy a seguir investigando, pero parece que hubo ahí, es decir, no hubo un buen uso del INE. Es decir, vi que hay contratos, por ejemplo, con Indra, la empresa española, que aquí, digamos, fue denunciada y se demostró que pagó más de 600.000 euros en dinero negro para la campaña de Esperanza Aguirre. Precisamente, Esperanza Aguirre es una de las promotoras de Atlas Network, de las fundaciones, y el acto de presentación de Atlas Network en Latinoamérica fue presentado por Esperanza Aguirre. No solo eso, sino que ahora no me acuerdo el consultor que trabajaba para el INE, pero que también trabajaba para la OEA, y fue retirado porque hizo declaraciones diciendo que Evo Morales no se tenía que presentar y que iba a hacer fraude y todo eso antes de que fueran las propias elecciones, y él propio se retiró. Por lo tanto, todas las piezas van como bien ordenaditas, dibujando un puzzle claramente, más allá de la relación con los Estados Unidos, su intervención no solamente en el golpe de Estado de Bolivia, sino que también hay más que indicios que esta red también tuvo protagonismo y presencia en el golpe de Estado a Zelaya en Honduras. Tengo las pruebas, iré sacándolas, pero bueno, esto digamos que ya no trasciende el tema de bots o una red digamos, de matriz de opinión o de opinadores que reciben muchos retweets, sino que incluso Coparmex tiene una página web que se llama Dices, que básicamente los que intervienen son justamente personas asociadas a Atlas Network, atacando digamos, a AMLO, ¿no? Es decir, la línea editorial es casi 90% atacando a AMLO o metiendo presión, diciendo que hay muchos impuestos, que hay que hacer una reforma laboral, etcétera. Muy en la línea de digamos, la línea de Atlas Network neoliberal. A ver, Julián, ¿es el mismo modus operandi de las decenas de miles de cuentas de Alfredo del Mazo, o es la misma red de cuentas la que están utilizando para estas tendencias sospechosas que ahora también incluirían al expresidente Felipe Calderón? Nada más
confírmame eso de lo que sabes. ¿Son las mismas No, cuentas de Alfredo del Mazo o es el mismo modus operandi? no, digamos que lo de Alfredo del Mazo es mucho más exagerado, digamos, no tiene componente de influencers y todo esto que tiene la red de Calderón, digamos, pero sí que usa el mismo método de creación de cuentas bots, ¿vale? Y no tienen por qué ser las mismas. Mi tesis o mi hipótesis es que contrata a la misma empresa. Esto lo hacen empresas y crean cuentas que automatizan la difusión. Hay un elemento que ya lo anuncié con la... Es decir, cuando dicen la comparativa, tanto en el hashtag de Anlo ya como en la difusión de los hashtags del Estado de México y de Alfredo del Mazo, hay una secuencia de cuentas que usa 8 dígitos al final y curiosamente hay cientos de cuentas que en esta campaña también participaron, que empiezan por Alejandro y 8 cuentas en las dos. Puede ser que alguna coincida, pero lo que sí, mi hipótesis sobre todo se basa en que está contratando la misma empresa para la creación de bots, ¿no? Pero ya te digo, lo que más me llamó la atención es la página web Dices, que está lanzada por Coppermax, en la cual tiene una línea editorial exactamente igual que Frená y que el resto. Y a mí lo que me sorprende es que una asociación de empresarios tenga digamos, este deje más que político, antipolítico, ¿no? De ataque al gobierno, ¿no? No sé si esto es lícito o no, pero me sorprende muchísimo y sobre todo la conexión que tiene con Atlas Network. De hecho, Coparmex y la Fundación de Sergio Sarmiento, Camino de la Libertad, hacen un documento conjunto que se llama Índices de Libertad Económica de Norteamérica. Es decir, estas dos organizaciones hacen ese documento que es igual que el que hacen en otros países. Por ejemplo, en España, la Fundación FAES y Heritage Foundation hacen un informe con exactamente el mismo nombre. En Argentina, la Fundación Libertad hace un informe exactamente con el mismo nombre y que sirve un poco como de presión y de articulación, digamos, argumental para presionar al gobierno para que baje los impuestos, reduzca el gasto en sanidad pública, educación pública, que se privatice más, que haya más liberación, digamos, por ejemplo, que no exista un sueldo mínimo para los trabajadores, es decir, que los sueldos sean libres y se le pague lo que se quiera, que se haga una reforma laboral donde se bajen los derechos de los trabajadores y, bueno, todo lo que es la línea un poco neoliberal, ¿no?, de estas fundaciones. Fíjense nada más, qué interesante el análisis que está haciendo Julián Macías, activista contra la desinformación digital desde España. De hecho, el equipo de producción, para que nos ponga en pantalla, Julián, las diferentes cuentas, entre ellas la de Felipe Calderón, de un economista como Macario Schettino, personajes como Mario Amparo Casar y otros, la Coparmex Nacional, Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, que hacen copy and paste, que hacen copiar y pegar de este mensaje. La credibilidad de las elecciones depende de un INE México autónomo. La selección de candidatos a consejeros que realicen y ponen las arrobas de estos personajes será clave para la democracia. Contamos con ustedes, hashtag yo defiendo al INE. Y todas las cuentas de estos personajes, Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, la cuenta oficial de la Coparmex Nacional, Max Kaiser, quien fuera asesor en tiempos de Calderón, Macario Schettino, Felipe Calderón, Mario Amparo Casar, publican exactamente el mismo mensaje. Yo no sé si esto es legal o ilegal, moral o inmoral, pero desde tu perspectiva, ¿qué nos demuestra esto desde tu experiencia en el mundo digital, Julián? Bueno, a ver, hay dos posibles hipótesis. Una, que estén todos en un grupo organizado y se manden mensajes, vamos a salir todos con el mismo mensaje, o que haya un control de cuentas, porque bueno, ahí hay alguna, nombraste alguna, pero
hubo más de 13.000 tweets exactamente con el mismo texto. 13.000 tweets por más de 3.000 cuentas diferentes. Y hubo más de 3.000 cuentas que pusieron exactamente el mismo tweet. Yo creo que es difícil que sea así. Seguramente muchas cuentas de estas pues sean automatizadas. Ahora, lo que no, más allá de la parte técnica, lo que no hay ningún tipo de duda que esto es una banda organizada. No sé si una banda criminal organizada, pero al menos una banda organizada. Y claro, a mí lo que me sorprende es que la propia Coppermax tiene una web que ya se llama así, Yo defiendo al INE, como si la propia Coppermax fuera la institución que tiene que decir quién va en el INE. Bueno, estoy en la investigación, ya te digo, no me dio tiempo, pero me sorprendió bastante, primero que estuviera la empresa española Indra, que ya estuvo en casos de corrupción, demostrado que pagó dinero negro a la campaña política de Esperanza Aguirre, que es la promotora, junto a José María Aznar, de Atlas Network en España, y que incluso estuvo en Guatemala y otros sitios de Latinoamérica en casos de Atlas Network. Y luego, por otra parte, el tema de que hay una empresa contratada por el INE anteriormente, donde hay personas que representan la OEA, que como creo que sabéis, ha sido la principal promotora del golpe de Estado en Bolivia, aludiendo un fraude que se ha demostrado que nunca existió. Y creo incluso que esto ya creo que deja para los periodistas de allá, y seguramente lo han tratado. Hubo incluso el juego de datos, es decir, como el voto electrónico para votantes en el exterior, creo, pero ya no tengo todos los cabos atados, pero sí que parece que estos datos estaban en una base de datos de Estados Unidos, incluso que se tuvo acceso a ello y se pudo hacer un uso de él. Entonces, yo sumando Indra, Atlas Network y la OEA, que ya tiene, digamos, una prueba de que hizo las cosas mal en Bolivia y permitió que, bueno, más que permitió, justificó el motivo de este golpe de Estado. Incluso, como te decía, en el propio Tuto Quiroga, que es el enlace con Atlas Network y con Estados Unidos, y el gobierno golpista actual de Evo Morales, incluso vino a México a varios programas de televisiones muy importantes de México para explicar a los mexicanos que no hubo ningún golpe de Estado, que eso fue un fraude. Y bueno, estuvo en varias fundaciones de Dallas Network, como la de Sergio Sarmiento. Y bueno, esto yo ya digo, muchas veces se habla de crímenes, ¿no?, de asesinatos, etcétera, pero yo sinceramente creo que cuando a un país le quitan la democracia, creo que, no sé si llamarle crimen, pero desde luego es para mirarlo, analizarlo y bueno, no sé, el periodismo creo que tiene que hacer ahí una labor importante, pero bueno, también veo que muchos de los medios más importantes están muy relacionados con toda esta red, ¿no? Es como muy, muy llamativo, ¿no? Casi todos los medios importantes del país tienen una conexión de una manera o de otra con estas fundaciones o con estos poderes políticos, ¿no? Otro de los vi muy presentes relacionada con Coppermax y con periodistas, un nuevo medio, Excelsior, que también tiene una línea muy dura con el tema del INE, como que están muy posicionados, digamos, defendiendo el anterior INE y atacando, digamos, como si los medios o el Coparmex fueran quienes tienen que decidir quién forma el INE, ¿no?, cuando es una cuestión institucional. Pero bueno, igual digo que falta investigación, incluso diría que esa parte ya tiene que quedar en manos del periodismo, ¿no? Creo. Lo que nos estás describiendo, esta red, me suena a una red mafiosa. Así funcionaría, como yo entiendo, el crimen organizado. Ojalá que los que se pongan el saco por lo que estoy diciendo salgan a dar la cara y refuten, me aclaren esta situación que nos está desmenuzando Julián Macías, activista contra la desinformación digital desde España. Una cosa importante, Julián, y no sé si en este momento lo tengas en el radar, pero el expresidente Felipe Calderón, tan aplaudido por la derecha en España y por estos intereses de empresas transnacionales españolas, tiene más de 5, si no es que 6 millones de seguidores en Twitter,
y anduvo batallando para conseguir las firmas para su asociación civil que quiere convertir en partido político, 200,000, 300,000 firmas. ¿Hay algún indicio de lo que tú has visto que lleve a pensar que esa cuenta de Felipe Calderón está inflada por bots? Bueno, por parte. Ya te digo que justo no publiqué nada. Si todo el análisis de redes digital lo tengo hecho para publicarlo. Lo único que estoy en la parte de investigación del tema del INE. Y una de las cosas que aparecía es que hay unas normas, parece ser, ¿no?, en el INE para poder presentarte a las elecciones que requieren un número de firmas. Y parece que el uso que se estaba dando o el por qué, digamos, se quería respetar las personas que estaban en línea anteriormente o cómo funcionaba es porque hacían la vista gorda de ciertas firmas electrónicas de plataformas que podían ser infladas con firmas ficticias, cuentas falsas, etcétera, toda la vía electrónica. Igual te digo, no puedo hacer ninguna afirmación severa, sí que estuve viendo que ya en algunos medios o algunas personas denunciaron esta realidad. Pero como te digo, es una parte que creo que es el periodismo. Yo voy a seguir investigando para cerrarlo y tratar de darle vinculación a esta campaña, ¿no? En esta, supone, defiende al INE, pero si el historial anterior es delictivo o tiene entre medias delincuentes o gente que ha hecho fraude en elecciones, bueno, pues también habría que revisarlo. En cuanto a los bots de Calderón, evidentemente, si ahora mismo una persona, no sé si está fuera de la política o no está en primera línea, ya está en una red, evidentemente, de bots, eso lo puedo afirmar. Hay cuentas bots que están dando difusión a Calderón y a otras personas de esta matriz de opinión. De hecho, hay otro análisis que tengo hecho, que es la de renuncia a Gatell, ¿no? Siempre así como contra el gobierno, en la cual pues analicé casi todas las cuentas que más tweets pusieron y todas siguen el mismo esquema. A las cuentas que más retweets le dan, pues, es a Felipe Calderón, es a Carlos Loret, es a Lozano, es a Denis Dreiser, es a Frená, es a Mataburro, bueno, todas estas cuentas que van saliendo, siempre se repite. Y esto en todos los países funciona de la misma manera. Hay unas cuentas que crean contenido que, digamos, que son conocidas, sean anónimas, con muchos seguidores, como las que hemos hablado de Mataburro, Frená, Porfirio, algunas más que hay, o periodistas o personas que salen en medios de comunicación que se le inflan con todas estas cuentas automatizadas. Si lo está haciendo ahora, que no está en primera línea, yo no te puedo afirmar que esto es así porque no he hecho el análisis correspondiente, pero parece lógico que usara estos métodos cuando estaba en primera línea política, pero no te lo puedo afirmar. Es decir, cuando tenga tiempo puedo revisar, pero sí te puedo decir que ahora mismo la mayor cantidad de difusión de sus redes están, digamos, difundidas por cuentas que están automatizadas, muchas de ellas. Nunca se puede decir porcentaje. Seguro que hay cuentas que son personas que le dan retweet o que están cabreadas con el gobierno y como Calderón es muy crítico con AMLO, lo difunde, pero este tema en todos los países es igual. Hay un gran número de cuentas, en caso de México es súper evidente por estas cuentas de 8 números y la cantidad de tweets que hacen y siempre la misma estructura. Entonces, seguramente exista. No tengo el dato ni el análisis hecho, pero sí el actual, la situación actual. Por lo tanto, me imagino que si ha pertenecido a esta organización que tiene anclaje con empresas que se dedican a esto, tanto en México como en Estados Unidos, pues seguramente funcione. De hecho, otro dato que te voy a dar, a raíz de la denuncia de la relación de Felipe Calderón con fundaciones de Atlas Network, ha habido alguna persona que por privado me ha mandado una carta de Felipe Calderón dirigida a uno de las fundaciones que era como de una organización de jóvenes, dándole ánimo, en la misma que José María Aznar le mandaba un saludo.
Y luego investigando en las cuentas de esta fundación vi que organizaron un viaje por allá por creo que 2011 o 2012, bueno, lo tienen publicado en sus redes, con miembros de la Fundación Atlas Network en Washington y con Otto Reich. Otto Reich es la persona que todos los medios apuntan como la persona responsable del golpe de Estado en Honduras, a Celaya, y no muy lejano de, digamos, de esta fecha, ¿no? De 2011. Por lo tanto, más allá de estos análisis, hay unas vinculaciones bastante, digamos, incluso en el tiempo, ¿no? En la época incluso que Calderón estaba en el gobierno. Pues mi querido Julián Macías, revelador lo que nos estás mencionando, pero conociendo a Felipe Calderón, el expresidente va a decir que son chismes, que no vio, que no escuchó, que no sabe absolutamente nada, como Genaro García Luna comprenderá. Entendió el que entendió. Julián Macías, tengo entendido que más tarde o entre hoy y mañana estarás publicando este hilo revelador en tus plataformas. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede leerte? ¿Dónde encuentra tu trabajo la gente de Sin Censura? Bueno, mira, hoy, es decir, de hecho ya tengo casi toda la información del análisis, digamos, de redes, ¿no? De la campaña está en Twitter, ¿no? Hoy seguro que lo empiezo. De hecho, ya tengo preparado. Lo que es posible que no lo termine hoy, como ya me pasó con algún otro hilo. Hay tanta información que es posible que vaya alargando el hilo. Ya te digo que hubo cosas del INE que me llamó mucho la atención, incluso la web en la que aparecen las mismas cuentas que aparecían en la campaña. Ecopemas tiene una página, dices, que aparecen pues los mismos, que las mismas personas de Atlas Network atacando a AMLO. Entonces sí que, ya te digo, comenzaré ahora, en cuanto termine la entrevista, a publicarlo en Julián Macías T, en la cuenta de Twitter, y seguramente mañana en la web Pandemia Digital y en el canal de Telegram de Pandemia Digital, cuando esté todo publicado, lo pasaré en la web y lo pasaré tanto en la página de Facebook como en el canal de Telegram. Pandemia Digital o en Julián Macías T en Twitter. Mi querido Julián, si nos permites, a nosotros nos interesa mucho todo esto que estás desnudando, exhibiendo. Si nos permites seguirte molestando, te agradecería que compartas como hoy, que además creo que lo haces incluso antes de publicarlo en tus plataformas, que lo compartas con la audiencia de Sin Censura, la audiencia que te agradece y te aprecia esto que estás haciendo para desnudar estas prácticas perversas en redes sociales, en el mundo digital. Yo a la distancia te mando un abrazo, no sé si te quieras despedir o con algo más, pero yo sí te quiero decir que es muy relevante el trabajo que estás haciendo. Sí, bueno, yo lo único, bueno, me imagino el periodismo, es decir, me estoy quedando sorprendido de cómo tiene atado a gran parte del periodismo allá en México, ¿no? Pero sí que pido al periodismo de México y diría también ahí justamente en el canal de Telegram hago un desarrollo tanto de contenido, digamos, que pueden dar contexto, porque esto está pasando en todo el mundo, no es solo México, están pasando en todo el mundo, como ahí expongo herramientas que son gratuitas para que la gente pueda hacer su propio análisis. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es tan grande, tiene unas redes tan tupidas, tan grandes, que aquí la inteligencia colectiva tiene mucho valor, porque se empieza a tirar del hilo y si muchas personas tiran, se llega más rápidamente al final. Por eso hago un llamamiento a la ciudadanía de México, al periodismo de México, a que tire de este hilo, porque lo que hay al fondo huele mal y bueno, lo van a encontrar porque ya les digo que algo sucio hay, seguro. Pues te mandamos un abrazo, Julián, y estamos al pendiente del hilo que publicarás en Twitter en Julián Macías T y en Pandemia. Te agradezco mucho y estamos siempre a tus órdenes. Las cámaras y los micrófonos de Sin Censura también son tuyos. Bueno, un saludo, abrazos a la familia Sin Censura y bueno, a toda la gente ahí en México que bueno, hubo unos sucesos tanto positivos como negativos en el país, pero bueno, que lo lleven con fuerza y sobre todo luchando por la democracia. Creo que hay un bien de la patria a defender
y sobre todo cuando vienen a derribarla desde fuera, creo que hay que protegerla. Claro que sí, te mandamos un abrazo, Julián, muchas gracias por compartir en Sin Censura. Es Julián Macías, activista contra la desinformación digital, que deja la víbora chillando y lo que le sigue. Y nada dirá, se lo puedo asegurar, nada dirá Felipe Calderón, el expresidente de México, ante estas revelaciones, ante esta investigación digital que realiza Julián Macías desde España y que le presentamos primero aquí en Sin Censura.